Amén. Hemos estado dos domingos atrás hablando sobre la necesidad de la madurez espiritual. Amén. Reconocimos que la madurez espiritual, aprendimos que la madurez espiritual es algo que no ocurre automáticamente, ¿sí? No de repente usted se vuelve un creyente maduro, un creyente que conoce a Dios, un creyente experimentado. No ocurre automáticamente porque esto lleva un proceso, ¿sí? Esto lleva un proceso y demanda una disciplina personal. Amén. Oro al Señor que esto nos esté retando a ir cambiando nuestras disciplinas personales. Oro al Señor que esto esté haciendo su efecto. Amén. Que en nuestro corazón se estén quedando estos retos, ¿sí? Porque no se puede ser maduro espiritualmente escuchando mensaje tras mensaje, sino poniéndolos en práctica y recordar que Dios nos llama a ser discípulos. Amén. Dios nos llama a ser discípulos. Los creyentes en Cristo son llamados discípulos en la Biblia, y que un discípulo es llamado a ser una persona disciplinada en su diario vivir. Amén. En su diario vivir. ¿Cómo vivo mi vida cristiana? Diariamente. ¿Qué son las cosas que practico? Hay cosas que debo de practicar diariamente para eso, ¿sí? Así que Jesús nos llamó a negarnos a nosotros mismos. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Y en otro texto Jesús dijo: y si alguno no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Así que estamos aprendiendo a seguir a Jesús todos los días. Amén. Estamos aprendiendo a seguir a Jesús todos los días. ¿Ya? ¿Qué son las prácticas? ¿Qué son las cosas que hago todos los días para no perder de vista a Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que tengo que hacer todos los días para no perder mi contacto, mi relación con Jesús todos los días? ¿Sí? Hablamos que es practicando hábitos. Y uno de los hábitos que estamos estudiando ahorita es pasar tiempo con Él en su palabra y en la oración. Amén. El primer hábito del que estamos hablando es tiempo en la palabra de Dios. Tiempo en la palabra de Dios. Pasar tiempo todos los días, buscar un momento en nuestras casas y tomar tiempo en la palabra de Dios. La semana pasada les hablé de cómo oír la palabra de Dios, cómo oír y la importancia de oír la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo leer, diga conmigo, cómo leer la palabra de Dios, y vamos a ver cómo estudiar la palabra de Dios, algunos tips, ¿sí? Y cómo memorizar la palabra de Dios y sus beneficios. ¿Por qué insistimos en esto? Porque no podemos ser seguidores de Jesús sin tomar tiempo con la palabra de Dios. Hay una crisis, hermano, hoy en día en las iglesias. Gente no está tomando en serio la palabra de Dios. Y el enemigo no está jugando, el enemigo se está inventando cada enseñanza, se está inventando cada ideología, se está inventando cada creencia, y muchos creyentes están cayendo víctimas por la ignorancia que tienen en la palabra de Dios. Amén. Las enseñanzas de los domingos no va a ser suficiente para el pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios necesita comprometerse con la palabra de Dios. ¿Dice amén? Necesitamos, hermano. Amén. Y por eso voy a insistir en eso. Necesita comprometerse, un compromiso personal con la palabra de Dios. La semana pasada les explicaba cómo oír la palabra de Dios, pues que es parte de tomar tiempo en la palabra de Dios. Pero no nos quedamos con cómo oír. Vamos a ir a algo más que la palabra nos enseña, es cómo leer la Sagrada Escritura. Yo quiero que me busquen Apocalipsis capítulo 1, verso 3. La semana pasada
toqué un poco de esto, pero hoy sí vamos a repetirlo un poquito más. Apocalipsis 1:3. Mira lo que dice: bienaventurado el que lee, amén, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca, amén, el tiempo está cerca. Creo que todo creyente estamos bien conscientes de que el tiempo está cerca. Hoy más que nunca debemos de tomar tiempo en leer las sagradas escrituras. Leer las escrituras. Ahora, ¿cada cuánto debemos de leer las sagradas escrituras? Yo quiero que venga a Deuteronomio capítulo 1, capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, verso 19, porque ahí la Biblia nos dice cada cuánto debemos de leer la Biblia. ¿Cada cuánto usted cree que debemos de leerla? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada vez que estoy en una crisis? ¿Cada cuánto? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cada cuánto, hermanos? Todos los días. ¿Y dónde está? Mire, y este es Dios, escuche, este es Dios a través de Moisés recomendándole para cuando se estableciera un rey. Cuando se pusiera un rey en Israel, Dios estableció una regla para ese rey y le dijo que una copia de la ley de Dios debían de entregársela al rey. Mire qué importancia. Dios dijo: ustedes van a tener rey, pero quiero que hagan algo. Van a hacer una copia de la ley y se la van a entregar al rey, y la tendrá consigo el rey y leerá en él. ¿Cuándo? Cuando tenga tiempo. Todos los días de su reinado. No. Todos los días cuando tenga ministerio. Todos los días de su vida. Amén. Dios le dijo a Moisés: esta es la recomendación para el rey hacia la palabra de Dios. La va a tener con él y la leerá todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Amén. ¿Cuántos días debemos de leer la Biblia según este texto? Amén. Todos los días. ¿Está seguro? Todos los días. ¿Y cuántos días nos quedan de vida? No sé. ¿Un año tiene cuántos días? 365 días. Eso quiere decir que en un año hay que leer ¿cuántas veces la Biblia? 365. No somos dogmáticos. No es de que si la leyó 364, Dios lo va a mandar al infierno. ¿Sí? Pero creo que no voy a crecer espiritualmente si no tomo en serio este llamado de parte de Dios. Si Dios para un rey le dice: mira, haz esto, y miren lo que dice después. ¿Para qué? ¿Para qué debe de leer la Biblia? Léanlo conmigo, hermanos. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Jehová su Dios. ¿Ya? ¿Por qué no hay temor de Dios en el ser humano? Porque no han aprendido. ¿Y por qué no han aprendido? Porque no han leído la palabra de Dios. Hay gente que toma decisiones en la vida. Hay seres humanos que toman malas decisiones y sufren por sus malas decisiones porque no hay temor de Dios, porque no saben lo que Dios pide, porque no saben lo que Dios demanda de su vida. Entonces simplemente toman decisiones.
Pero Dios no quiere que su pueblo ignore sus mandamientos. Y por eso que a nosotros nos revela esto en esta noche. Mira, no olvides de leer la palabra de Dios. Amén. Un creyente no debería de andar cometiendo errores en decisiones ya. ¿Por qué? Porque hoy tiene el mapa, la guía, este manual de sabiduría para tomar las decisiones en la vida. Pero como una vez se encuentra, ¿verdad? Lamentablemente, creyentes. ¿Y cuántos años tiene en la iglesia? No, pues yo tengo ya 15 años. ¿Y cómo te equivocaste en esa decisión? No, pues, ¿no sabías? A veces hay gente que le pregunta al pastor: pastor, fíjese que yo me quiero juntar con alguien ahí. No nos vamos a casar. Ya tienen tiempo de ser cristianos. Y oro para que Dios bendiga mi relación. ¿Cómo está eso? Y porque no ha leído. Ya. Y la recomendación es para que aprendas ¿qué? A temer a Jehová y tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Vamos a ver el 19, el 20. Para que no se eleve. Mire qué lindo es lo que hace, solo leer la palabra, hermano. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se sienta más grande que los demás. Mire, la palabra de Dios nos mantiene, mire. Ese creyente que usted lo mira tipo pavo real, que a todo mundo lo mira así para abajo, que se siente más que otros, no está leyendo la Biblia. Porque la Biblia nos hace entender quiénes somos. Nos ayuda a entender nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios. Nos muestra lo humilde que debemos de ser. Amén. Dígale a su hermano: ve que leas la Biblia. No, ustedes no me están convenciendo. No le tengan miedo. Lee la Biblia que te va a hacer bien, dígale. Te va a bajar de las nubes. Amén. Ni se aparte del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongues ¿qué? Sus días. Amén. Hay gente que se muere, hay creyendo que se muere prematuro, hermano, física y espiritualmente. Se enferma de unas enfermedades crónicas por falta de perdón, por resentimiento, por aguantar amargura, porque no lee la Biblia. Y como no la lee, cree que todo está bien así. Y de repente, ¡pum!, murió el hermano. ¿Y qué murió? No, de un ataque, hermano. Se lo llevó. Le dio patatush. Le dio derrame. ¿Y qué pasó? No, pues si usted supiera, si le hubiéramos abierto el corazón, ¿verdad? Ajá, lo tenía lleno de resentimiento, lleno de amargura. Por eso Dios le dijo al rey: léela para que la lees y guardes y para que se te alarguen los días. Amén, hermano. Mire, este libro tiene la medicina para que vivamos más tiempo. Amén. ¿Ya? Él y sus hijos. Amén. Debemos de leer las Sagradas Escrituras. Bueno, le voy a dar algunas sugerencias. Hay un montón de textos, las razones por qué vamos a leer la Biblia, pero yo creo que aquí se condensa bastante. Amén. Le voy a dar algunas sugerencias para que usted pueda leer la Biblia. 1, léala sistemáticamente. ¿Qué es sistemáticamente? Empiece por libro. Amén. Empiece por capítulo.
Digamos, si agarra el libro de Mateo, lea capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ese es sistemáticamente. ¿Okay? Tenga un plan. Léala en traducciones diferentes. Hoy hay muchas traducciones. ¿Ya? Hoy en día, si usted no tiene dinero para comprar una Biblia, que yo siempre le animo a comprarse una, por lo que puede pasar en el futuro. Le pueden reescribir la Biblia y de repente usted está leyendo algo que piensa que así es y ya no es así. Mantenga una copia, un hard copy o una copia así. Pero hay otras versiones. Y cuando tenga su Biblia, subraye textos claves, que usted diga, este texto. Y esa es la ventaja de mantener una Biblia de papel. ¿Sí? ¿Cuántos tienen Biblia así de papel? Muéstremela. Amén. Amén. Esa es suya, ¿verdad? No es prestada. Ah, bueno. Si es suya, usted puede marcar en ella. ¿Sí? A mí me gusta marcarla, me gusta hacerle dibujito, no porque me gusta dibujar, sino porque con ciertas figuras, símbolos me ayuda a entender más la Biblia. Pero márquela, marque la Biblia, textos favoritos, márquelos. Eso le va a ayudar, ¿ok? Márquelo. Otro es, léala en voz alta. ¿Sí? Léala en voz alta, eso le va a ayudar. ¿Sí? Y escoja un plan y apéguese a un plan. ¿Ok? La semana pasada les mencioné que si usted lee 15 minutos, escuche, 15 minutos diarios, usted puede leer la Biblia, toda la Biblia, en un año. Le voy a dar otro dato. Si usted lee de 5 a 8 capítulos diarios, usted puede leer todo el Nuevo Testamento en un mes. Se lo voy a repetir. Si usted se propone a leer de 5 a 9 capítulos de la Biblia, por ejemplo, usted dice, voy a leer desde Mateo capítulo 1 al capítulo 9, un día, y usted lo hace con esa secuencia, después 10, 11, 12 al 18, digamos. En 30 días usted va a tener leído todo el Nuevo Testamento. ¿No sería maravilloso una meta así? Amén, de decir, lo leí, lo logré. Amén. Y oro al Señor que estas enseñanzas le estén ayudando a ver la necesidad de esto, ¿sí? Muy bien, así es que hay importancia de leer las Sagradas Escrituras. La debes de tener contigo, Dios le dijo, la debe de leer todos los días para que aprenda a temer al Señor su Dios y guardando todo lo que está en la ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obras, y esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino de Él, sus hijos, Él y sus hijos. Amén. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, hermano? Ahí está el secreto, hermano. Amén. Está bien que nuestros hijos vayan a la escuela, hay que prepararlos, hay que darles la oportunidad, si se puede, mandarlos al colegio, a la universidad. Pero hermano, no ignoremos la palabra de Dios en la vida de nuestros niños. Amén. Y cómo los niños van a amar la palabra de Dios es viendo a nosotros como padres, especialmente cuando están pequeños, viéndonos que nosotros tenemos amor por la palabra de nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahora voy a pasar a otro, cómo estudiar. Cómo estudiar. Ya dijimos leer, cómo estudiar. Hay un texto que quisiera que lean conmigo y se encuentra en Hechos capítulo 17. Porque ahí vamos a ver qué es estudiar la palabra de Dios. Hechos
17:11. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar? ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiar las Escrituras? Es que usted debe tener un lapicero o un lápiz y un cuadernito de nota. Esa es la diferencia. Para leer usted no necesita eso. Para estudiar sí. Usted necesita un cuadernito de notas y un lapicero para marcar aquellas cosas que usted siente que Dios le está mostrando. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Es agarrar un lápiz y marcar, escribir. Vamos a ver qué dice este texto. Y este es el apóstol Pablo. Le doy un poco de contexto. Pablo andaba predicando y enseñando, predicando el evangelio del reino, predicando la palabra en diferentes pueblos. Él ahora viene de Tesalónica y se va a un pueblo llamado Berea, una comunidad, Berea. Y mire lo que pasó, lo que Lucas registra de estos hermanos. Era un grupo de creyentes en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sí, estos hermanos, de los que se está hablando allí, dice que eran diferentes a los hermanos de Tesalónica. Recibieron la palabra con toda alegría. Solicitud quiere decir con alegría, estaban emocionados, nos trajeron la palabra, pero hicieron algo más que solamente oírla. Mire lo que dice: escudriñando cada día. Escudriñar, ahí la palabra se puede traducir como estudiándola, analizándola, indagando más profundo. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué tremendo estos hermanitos, ¿no? Se lo voy a leer en una versión. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Qué le parece? ¿Qué grupo quiere ser usted? ¿De los de Berea o los de Tesalónica? Yo quiero ser como los de Berea, hermano. Porque los de Tesalónica, Pablo dijo, miren, esto y esto y esto. Y dice, amén, dijeron ellos. Los de Berea dijeron, está bonito el mensaje de Pablo, pero vamos a ir a ver, dice, a las Escrituras. Este hombre está bonito, predica el hombre predica bien, pero vamos a ver. Y la Biblia dice, le da una cualidad, dice, estos eran más nobles, ¿ya? Eran más abiertos, eran más despiertos. Ellos no se tragaban todo. Amén. Y hoy en día necesitamos una iglesia como la Berea, hermano. No como los de Tesalónica, sino como los de Berea. Los de Berea dijeron, no, ya sí, vemos que Pablo hace milagros, vemos que Pablo, Dios lo usa para sanidades, pero esto de mensaje hay que chequearlo si lo que dice Pablo realmente es verdad. Y eso es lo que hace un estudiante de la palabra del Señor, hermano. Amén. Esto no era el grupo de creyentes que a todo le decía amén. ¿Ya? Usted sabe que hay un grupo de creyentes que a todo le dicen amén. Y Dios dice que las mujeres que se pintan se van al infierno. Amén. ¿Y dónde lo dice? Tesalonicenses. O Dios dice que el hombre que usa jeans o que hay un montón de cosas que le están poniendo y todos le dicen amén. ¿Sabe qué quiere decir amén? Amén quiere decir así sea, estoy de acuerdo. Usted está respaldando con amén. Eso es lo que dice en la Biblia. Está como que está diciendo, sí, eso lo dice. De hecho, le animo, no diga todo amén lo que yo digo. Trato de traer, pero no, fíjate que esto me dejó con duda, pastor. Y usted es un bereano.
de Berea. Dice, vamos a ver. No, si aquí lo decía. No, mire, aquí no dice eso. Y escudriñaban las escrituras. Necesitamos gente que aprenda a oír la palabra de Dios, que sepa leer la palabra de Dios, pero también que sepa estudiar la palabra de Dios. Y los hermanos eran más nobles, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Escarbaron. Vamos a ver, Pablo dice que Jesús es el Mesías. Pablo dice que Jesús es el Mesías prometido del antiguo pacto. Vamos a ver si eso es verdad. Y ellos empezaron a tratar de... Amén. No se emocione con todos los predicadores, hermano. ¿Usted se imagina que si los hermanos de Berea hubiesen sido emocionalistas? ¿Sabe qué es un creyente emocionalista? Que como ve que el predicador grita, brinca, escupe el micrófono, mientras más grita y corre de aquí para allá, y entre mensajes se tira unas lenguas ahí también, que yo no estoy en contra de las lenguas, pero tienen su lugar en la Biblia. Ellos dicen dónde se deben de usar. Pero estos hacen toda esa mezcla, y el creyente emocionalista, el creyente sensacionalista, almático, que no es bíblico, porque no se alimenta de la Biblia sino de las emociones, dice, no, estuvo bueno, qué tremendo. Pero el bereano está así como está usted, tranquilo. No me lo capto. Analiza. Son los hermanos de Berea. Yo imagino que algunos ahí, espérate. Vamos a revisar la Biblia. Yo me imagino que alguno ahí de Berea dijeron, pero hermano, ¿cómo vas a dudar de Pablo? ¿No has oído que allá levantó a un cojo? ¿No has oído que Dios lo usa? Y unos dicen, está bien los milagros, pero hay que ir a ver si es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Los milagros, los gritos, el que hable en lengua, eso no determina que las personas están diciendo la verdad. ¿Qué es el filtro que nosotros debemos de tener como cristianos para filtrar a las personas que dicen la verdad? Es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermano. Entonces te puede decir, esto dice el Señor, esto dice el Señor. Amén. Hoy en día hay mucho de eso, amados iglesias. Por eso la necesidad de la iglesia de leerla. Mira, hermano, el creyente que lee la palabra de Dios, tranquilo, se puede sentar con cualquier persona que le tira y usted dice, no, usted está seguro, porque la Biblia dice que el que medita en la palabra de Dios. Quiero que venga el Salmo 1. Mira lo que pasa con el que lee y medita en la palabra del Señor. Bueno, este texto no lo tenía acá en mis notas, pero lo vamos a... Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en las sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Está su delicia. Se goza en la palabra de Dios, la medita, la anhela de día y de noche. Mire el verso 3. ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá? Y todo lo que hace prosperará. Un árbol enraizado, hermano. Vengan vientos, vengan sequías, vengan hambrunas, ahí está fuerte. Venga ataque doctrinal, vengan ideologías que se inventan, creencias, está fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Así que en esto sí que tenemos que ser creyentes a la antigua, hermano. Amén. Esto no ha cambiado. Hay un montón de fuentes, así es la cosa, así se hace esto, así. Dios no ha cambiado. ¿Sí? Hay un montón de
de ideas de cómo ser cristiano hoy en día. No, hermano. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Según de Timoteo, un texto más donde el apóstol Pablo nos exhorta cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra del Señor. Según de Timoteo 2:15. ¿Lo tiene? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. ¿Ante quién nos debemos de procurar presentarnos como obreros aprobados? ¿Ante quién? ¿Ante quién, hermanos? Ante Dios. Amén. O sea, no es ante el pastor, ¿ya? Ni siquiera ante su esposo o su esposa. En esto de estar aprobado en cómo nos relacionamos con la palabra de Dios, es ante Dios. Ante Dios. Ante Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sí? O sea, lucha. ¿Sí? Lucha. Esfuérzate. Presentarte a Dios aprobado. Que pasas el examen, aprobado. Cuando uno va a la escuela, al final hay dos palabras que le pueden decir: aprobado, que subiste, o reprobado. ¿Ya? ¿A cuántos sintieron esa marca de reprobados? Qué feo, ¿verdad? Un año de ver y la cuereada que nos iba a dar el papá después, ¿verdad? Por haber reprobado. Pero Dios dice que en cuanto a la actitud hacia la palabra, debemos de procurar ser hallados ante Dios aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Obreros que no tienen de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios no solamente se usa, se debe de usar bien. Bien. En otra versión dice que divide bien, que interpreta bien, que traza bien la palabra de verdad. Amén. ¿Qué Dios nos pide en esta noche? Que debemos de procurar ser hallados aprobados delante de Dios, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Sí? ¿Y cómo se va a lograr eso? Que usamos bien la palabra de Dios. Amén. Estamos siguiendo un poco más. Ya no es solo leerlo, hermano. Ya no es solo decir, bueno, hermano, hoy me leí el Salmo 100, ¿verdad? No, es ir un poco más profundo. ¿Qué es lo que Isa está diciendo? ¿Sí? Cuando leemos, cuando estudiamos, debemos de hacernos algunas preguntas. Si quiere marcarlas ahí, son 6 preguntas que uno se debe de hacer cuando usted estudia la palabra de Dios. Y la primera es, ¿quién? ¿Quién dice esto? ¿O quién está hablando en este texto? ¿O a quién se está refiriendo? ¿Sí? Debemos de hacer esas preguntas. Otro es, ¿qué? ¿Qué es lo que este texto está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué? El tercero sería, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo se dijo eso? ¿O cuándo hay que hacerlo? ¿Dónde? Ese sería el cuarto. ¿Dónde? ¿Sí? ¿En dónde se dijeron estas cosas? ¿En dónde se hizo ese milagro? ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto a esa persona?
¿Por qué Jesús se refirió de esa manera? ¿Por qué? Y la sexta pregunta que podemos hacer para ayudarnos a ir más profundo en cuanto al estudio de la palabra de Dios es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, haciéndonos estas preguntas nos va a ayudar a ser personas como los hermanos de Berea. ¿Qué hicieron los de Berea? Los de Berea dijeron, ¿de dónde Pablo saca esto? Ellos hicieron preguntas, examinaron, amén, examinaron. Muy bien, ya hablamos sobre cómo leer, cómo estudiar, los beneficios de estudiar. Ahora voy a ir al último punto, cómo memorizar la palabra de Dios. Cómo memorizar la palabra de Dios. Pero quiero hacerles una pregunta, ¿con quién nos quedamos? ¿Con los de Berea o con los de Tesalónica? De Berea, ¿verdad? Porque los de Berea no se creían todo. No, ellos decían, no, espérate, vamos a ver qué dice aquí. Y eso es lo que Dios quiere, amén. Que usted conozca la Biblia. Tocan a la puerta, hermano. Hay gente que toca la puerta y le trae otro mensaje diferente, otro evangelio diferente. ¿Ya? Y hay creyente, como no sabe defenderse, lo que hace es le cierra la puerta, le tira los perros a esos de las sectas. O le dice, no tengo tiempo. Y a veces no es que no tiene tiempo, es que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amén, pero si uno conoce la palabra de Dios, dice, entre con mucha confianza y vamos a ver qué dice aquí, mire lo que dice aquí y usted conoce las Sagradas Escrituras. Amén. No los estoy mandando a pelear con los de las sectas, ¿ok? Tranquilos. Lo que quiero decir es que uno puede estar preparado. Muy bien, memorizar la palabra de Dios es muy importante. Antes de darles algunos tips de cómo memorizar la palabra de Dios, yo les voy a dar beneficios de memorizar la palabra del Señor. Salmo 119, por favor. El primer beneficio, Salmo 119, 11. ¿Cuántos aquí tienen tentaciones? Vamos a ver. Levante la mano. Los demás, no sé qué es eso, pastor. Todos, yo sé que todos tenemos tentaciones. ¿Ya? Una tentación viene con el propósito de hacerle pecar. Y el enemigo va a enviar tentaciones a su vida. ¿Ya? Y mire en cómo le ayuda la palabra de Dios al memorizarla. Beneficios de memorizar. Lo primero es que le va a ayudar a resistir la tentación. A resistir la tentación. Porque ¿cómo llega la tentación, hermano? ¿Le avisa? Le mandan un texto y dice, prepárate porque mañana te tiento, dice el diablo. No, hermano. Usted va en una curva y ¡pum! Es como un accidente. ¿Y qué hay? ¿Y qué espacio tiene para prepararse usted? Me voy a meter en un día de ayuno para la tentación y no te da tiempo. ¿Ah? Pero si tienes la palabra de Dios aquí, mira cómo te ayuda. Mira lo que dice. En mi corazón, léalo conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. No nos va a dar chance, ¿verdad, hermano? Espérate, tentación, aguantate, pero te voy a buscar un texto acá, ¿verdad? Y como, no, ya usted ya lo tiene acá. Ya. Y viene el desánimo, y viene la tentación, viene el enemigo, y el Espíritu Santo toma del tesoro de la palabra de Dios que usted ha puesto en su corazón y lo trae a su conocimiento, y usted lo toma, lo cree. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde guardo? ¿En dónde guardo los dichos de la palabra de Dios? ¿En dónde los guardo? En el shelf, ¿verdad? En el USB ahí de la computadora. No, en mi corazón. Amén. En mi mente. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Un texto más. 119, el mismo Salmo 119, 105. Amén.
Usted sabe que la vida del ser humano está basada en decisiones. Todos tomamos decisiones. ¿Sí? Todos. Pero la palabra de Dios nos ayuda a tomar las mejores decisiones, sabias decisiones. Salmo 119, 105. 105. Mire lo que dice allí. Lámpara es, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una lámpara a sus pies. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios para nuestras vidas? Es una lámpara. Amén. En ámbitos espirituales, en cuanto a decisiones, uno no sabe lo que va a pasar mañana. Pero Dios nos puede dar sabiduría para tomar las decisiones. La palabra de Dios le da sabiduría, le va a ayudar a hacer decisiones inteligentes. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué dice la palabra? Y el Espíritu Santo va a tomar eso que usted ha estado leyendo, memorizando, y le va a recordar. Salmo 19, 7. Mire lo que dice Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Amén. Salmo 119, 98. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Sí? Si quisiera que busques ese texto, Salmo 119, 98. Márquelo en su Biblia. Siempre están conmigo. ¿Cómo es posible que un texto siempre esté conmigo? Es porque lo guardo en mi corazón. Siempre están conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. ¿Quién es una persona sabia, hermano? Aquel que atesora la palabra en su corazón. Me has hecho más sabio. Más sabio. Amén. No se considere una persona sabia en su propio camino. ¿Okay? Considérese sencillo. Considérese necesitado de conocer más de la palabra de Dios. Anhélela, deséela con toda su alma. ¿Sí? Desee la palabra de Dios, anhele la palabra de Dios. La palabra de Dios, memorizándola, nos va a ayudar a resistir la tentación y nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. Lo tercero, nos va a dar fuerza para cuando estemos bajo presión, momentos difíciles en nuestra vida, momentos de inseguridad. Salmo 119, 49 y 50. Yo le animo a leer el Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo que habla mucho de los beneficios de la ley de la palabra de Dios. Y de ahí estoy sacando la mayoría de beneficios de memorizar. Salmo 119, que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Sí? Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Quién es su consuelo en la aflicción para el salmista? Es la palabra, las promesas de Dios. ¿Sí? Ella es porque tu dicho me ha dado vida. Amén. Lo cuarto, beneficios de memorizar. Nos conforta cuando estamos tristes. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mira lo que, como Jeremías interpreta eso. Yo las memoricé, yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo
y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Momentos difíciles, momentos de tristeza, la palabra de Dios va a venir. Y el último, creo que hay más beneficios, pero solo le quiero dejar 5 beneficios de memorizar la palabra de Dios. Nos ayuda a ministrar a los no incrédulos. Amén. Cuando digo ministrar es presentarles la palabra a los no incrédulos. La Biblia dice que debemos estar siempre preparados. En 1 de Pedro 3:15, 1 de Pedro 3:15, leemos este texto y después vamos a ver si nos aprendemos un salmo bien cortito. Santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones y estar siempre, ¿ok? Estar siempre, ¿qué? Preparados. ¿Cuándo debemos estar preparados? Siempre. Amén. Un seguidor de Jesús debe estar preparado siempre. ¿Siempre para qué? Para presentar defensa. Para presentar defensa, para explicarle a otros con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, Pedro dice, deben de estar siempre preparados para defender, para explicarle a las personas con mansedumbre, con reverencia, qué es lo que ustedes creen. Porque ustedes tienen la esperanza en Jesús. Amén. ¿Y cómo puede ponerse esto? ¿Cómo puede eso ser más fácil? Cuando en mi corazón tengo la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Hermano, mire, una de las cosas que a veces nosotros creemos que nosotros pensamos que tenemos que mostrarle a la gente la Biblia, tenemos que decirle, mire, aquí dice, para que la gente sienta convicción. No, hermano, la palabra de Dios ya escrita y dicha ya tiene convicción. Si es la palabra de Dios la que usted va a recitar, no tienen que verla de un libro. ¿Sí me explico? Porque al fin y al cabo, al principio no estaba en un libro, estaba en pergaminos. Primero fue escrita en piedra, después en pieles y después vino a esto. Ahora está escrita en internet. ¿Sí? El poder de la palabra no está en que uno tenga que decir, mire, ¿sabe qué? Se lo voy a leer aquí. Si usted dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, y usted recita ese texto con convicción, con fe, que la palabra de Dios dice, Dios puede usar. Lo tengo en mi mente, en mi corazón. Amén. Habrá momentos que usted no tendrá la oportunidad de buscar una Biblia, pero el Espíritu Santo le está guiando a decirle algo de la palabra de Dios a alguien. ¿A dónde recurro? Al archivo que tengo en mi mente, a lo que he guardado en mi corazón. Amén. Pedro nos dice, nos pide, o el Espíritu Santo nos pide, le pide a la iglesia, estén siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa del Evangelio. Defendamos el Evangelio. Hay que defender las verdades. ¿Cómo? A través de lo que conocemos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿cómo memorizo un texto? Por supuesto, usted tiene que empezar leyéndolo. ¿Sí? Escoja un verso que le hable en la Biblia. Busque un texto que le hable, un texto que usted sienta que habla a su espíritu. Escoja un texto y memorícelo. ¿Sí? Puede usar, tal vez decir la cita antes, decir el texto y después repetir la cita. Lo puede escribir en una tarjetita, cargándolo allí, o puede escribirlo varias veces para que se le vaya quedando. Y mantener esa tarjetita con usted. Hay quienes los escriben y los ponen en el refrigerador, un texto de la palabra del Señor. Las damas pueden poner esos textos allí donde ponen notas importantes. Ahí puede haber un texto. ¿Sí? Coloque los textos en lugares donde se puedan leer. Y puede memorizar el texto palabras por palabra o frase por frase. Puede ponerle música a ese texto.
consiga un compañero que le diga, mira, me quiero aprender esos textos, dime cómo lo estoy diciendo. Y hacer ese tipo de interactuar con otros hermanos para poder aprendernos textos de la palabra de Dios. Ahora, recuerde que la forma de memorizarlo es a través de estos 3 pasos. 1, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Mientras más lo repita, más fácil va a ser para usted. Amén. Espero que esto nos pueda ayudar. Sé que este no es una enseñanza así de brincos y cosas así, porque no me interesa emocionarlo a usted. Me interesa llamarle a considerar la necesidad de crecer espiritualmente. Amén. Y no se puede crecer espiritualmente solamente asistiendo a la iglesia, solamente cantando, solamente ofrendando. Hay cosas que Dios pide que usted haga y que yo haga. Y lo que estamos aprendiendo es tiempo en la palabra de Dios. Amén. Predico esto con toda la seguridad de que Dios está hablando a algunos y que van a tomar esto muy en serio. Amén. Mi responsabilidad es predicarles a ustedes y enseñarles lo que Dios pide de su iglesia. Hermanos, van a venir tiempos peligrosos donde el creyente emocionalista, el creyente de que depende solo de la experiencia de otros, no va a poder resistir los tiempos. Solamente aquel que ha tomado tiempo en la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios y memorice la palabra de Dios. Salmo 119, 72. Póngase de pie y vamos a ver si nos aprendemos. Es un texto bien cortito y lo vamos a aprender y lo vamos a memorizar. Es un pequeño ejercicio. Salmo 119, 72. Ok. Está sencillo. ¿Qué dice ese texto? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Ok? Lo decimos ahora todos juntos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. ¿Ve? Salmo 119, 72. Mire, parece que esto es como escuela. Esa es la idea. Esa es la idea, la repetición. Pueden sentarse. El apóstol Pablo dijo, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Hay que repetir, amén. Cuando usted repite las cosas, está actuando como Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabe que Dios es un Dios que repite las cosas? Todos los días Él hace lo mismo. Saca su sol. Todos los días. Saca las estrellas. Saca. Todos los días. Es una obra de repetición. Y esto nos ayuda. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. Hay que oír, leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios. Y nos estamos encaminando a ser creyentes más maduros en el Señor.